Saludos amigos internautas, bienvenidos a su canal de Ciencia y Técnica, Ultraciencia. En el video de hoy vamos a tratar de explicar la ley de Ohm de manera experimental. O sea, buscar un método fácil para demostrar todo lo que se calcula de manera teórica a la práctica. Y veremos los fenómenos de por qué a veces no dan los resultados correspondientes a una medición directa que se le haga a las resistencias, porque interviene un fenómeno que se llama temperatura. Veremos por qué se utilizan determinados tipos de materiales para hacer resistencias eléctricas, y veremos ya definitivamente cómo lograr hacer un experimento directo demostrando la ley de Ohm, mezclando todos esos fenómenos que afectan la medición y el cálculo con la fórmula de Ohm. Para montar el experimento de la ley de Ohm vamos a utilizar un bombillo incandescente. Los materiales. Le medimos la resistencia a temperatura ambiente. Colocamos en resistencia. Y obtenemos el valor que se puede redondear a 11 ohmios. Vamos a utilizar un zócalo. Lo montamos de una vez. Utilizaremos toma corriente. Lo montamos. Corrientazo. Utilizamos un téter para medir la corriente que va a atravesar el sistema. Le damos corriente. Colocamos el téter 0.74 amperes y 117 voltios. Verificamos el ohmiaje que tiene ahora mismo y vemos que es diferente. Eso se debe al efecto térmico. Y vemos que no es igual. Si dividimos 117 voltios entre 0.775, nos da un ohmiaje más alto que el de 11 ohmios cuando lo medimos en calor. Eso se debe a que el tungsteno, el filamento que está hecho, el bombillo, vamos a apagar esto que sea mucha luz, se debe a que el filamento del bombillo incandescente es muy susceptible al efecto de temperatura. Por eso es que se utiliza en las resistencias normales, por ejemplo la resistencia como esta, cerámica, la resistencia cerámica de electrónica, se utiliza una aleación que se llama aleación Nicron. Y otros tipos, te la voy a poner por aquí en la descripción, otro tipo de materiales, aleaciones que se utilizan para que mantienen su resistencia eléctrica intacta a pesar del efecto de la alta temperatura. O sea que tiene un coeficiente de temperatura muy bajo. O sea, no afecta su resistencia a la temperatura. Le presento una resistencia como esta. Esta sería una versión de resistencia. Este material
esta es aleación Nicron que se utiliza para... su resistencia es estable a pesar de la temperatura. Por ejemplo, esta, déjame ver. Por ejemplo, esta es de 7 ohmios, pero si se calienta, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápidamente aquí. 7 ohmios. Le voy a aplicar voltaje. ¡Uy! Corriente y no está conectado, no tiene una de las líneas. ¡Ay, Dios mío! Por eso hay que tener cuidado. Vamos a ponerle el medidor. De voltaje, de corriente. Y de voltaje. Tiene 7. Ok. Tenemos 26 voltios y 4 amperes. Casi 4 amperes. Se siente un poco de calor. Vamos a poner lo que brille un poco, a ver. Ok. 62 voltios, 63 voltios y casi 9. Si hacemos el cálculo, fíjese que da esa, si hacemos la operación con la ley de Ohm, eso da, si hacemos la operación de dividir 63 voltios entre 8.8 o 9, da casi 7. Y pese a que está rojo vivo, no se alteró tanto la resistencia eléctrica, porque esto es una aleación Nicron. El tungsteno tiene un coeficiente que se altera demasiado su resistencia eléctrica. Eso es lo que pasa. Bueno, amigos, en resumen, el problema de demostrar la ley de Ohm es que depende del material que usted utilice. Si utiliza cobre, aluminio, un alambre de cobre o de hierro, las resistencias eléctricas varían mucho por la fórmula de temperatura, por su coeficiente. Por ejemplo, la fórmula que determina la resistencia para cada material es RT igual a R0 por 1 más el coeficiente de temperatura del material por temperatura. Esa es la fórmula. Para determinar simplemente la resistencia eléctrica, R, que es una de las variables de la ley de Ohm. ¿Es cuánto entonces, señores? Y recuerden que solo con Dios y educación científica puede progresar la humanidad.